Hola gente, voy a resolver el problema 3 del primer parcial de Física 1 del turno 2 del año 2001, segundo cuatrimestre. El problema son dos planos inclinados donde tengo un cuerpito 1 con un rozamiento que está atado con un sistema de sogas y poleas a un cuerpito 2 que está en otro plano inclinado. Los datos que nos da el enunciado es que este ángulo alfa es 55 grados, este ángulo beta es 40 grados, la masa 1 es de 5 kilogramos, no nos da el dato de la masa 2 y nos dice que el coeficiente de rozamiento estático solo en este plano inclinado es 0,5 y en el hemodinámico es 0,2. Dos aclaraciones. El rozamiento está en un solo plano inclinado, no en los dos. Y ojo con los ángulos. Muchos se confundieron en los ángulos. Dijeron que al momento de reemplazar pusieron 40 grados eh, cuando se trataba del ángulo alfa y 55 cuando se trataba del ángulo beta. Y es al revés. Bien, el primer inciso, el inciso A, nos pide realizar el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo y el inciso B, las ecuaciones. Entonces, en el primer cuerpito, que es este de acá, yo prefiero y recomiendo que hagan el diagrama de cuerpo aislado con los ejes de tal manera que el eje X sea paralelo al plano inclinado. De esta manera nos quedan todas las fuerzas apoyadas, o la mayoría de las fuerzas apoyadas sobre los ejes, entonces no hay que descomponer mucho. Y si ustedes lo grafican así inclinado como acá, eh, para mí particularmente es más intuitivo. Eso depende de cada uno. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Bien, entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso, tenemos la normal, y tenemos la tensión, y la fuerza de rozamiento yo la pongo que apunta para abajo, pero por una cuestión de que leí el enunciado del inciso C, en donde nos pide que calculemos todo para una situación en donde el cuerpo 2 cae y el cuerpo 1 sube. Si el cuerpo 1 sube, la fuerza de rozamiento va a estar en el sentido contrario al movimiento, o sea, para abajo. Por eso la puse así. Entonces las ecuaciones para X nos queda la tensión del lado positiva menos la componente en X del peso, que sería M1 por G por seno de beta, que es esta partecita de acá, menos la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento también apunta para abajo. Todo eso es igual a la masa 1 por la aceleración en X del cuerpo 1. En el eje Y nosotros tenemos la normal y tenemos la componente en Y del peso, que es M1 por G por coseno de beta. Y esto es igual a la masa 1 por la aceleración del cuerpo 1 sobre el eje Y, y como el cuerpo no atraviesa el plano inclinado ni sale volando, yo sé que esa componente de la aceleración es 0, entonces lo igualo a 0. En el otro cuerpito nosotros hago lo mismo, pongo los ejes, de tal manera que el eje X coincida con que sea paralelo al plano inclinado. Tenemos el peso, que apunta para abajo, la normal y la tensión. En este cuerpito no hay fuerza de rozamiento. Algo a tener en cuenta, ojo donde ponen los ángulos. Muchos lo pusieron en el otro lado, lo han puesto en el lado inverso. Hay que tener mucho cuidado con eso y repasar geometría. Eh, no sé en qué momento vieron geometría, pero hay que repasarlo bastante bien. Entonces las ecuaciones de Newton me quedan la tensión en X menos la componente en X del peso, que estaría acá, que es M2 por G por seno de alfa, y eso es igual a M2 por la aceleración del cuerpo 2 en la dirección de X. Lo mismo hago para el eje Y. En el eje Y nosotros tenemos la normal 2 menos la componente en Y del peso, que es M2 por G por coseno de alfa, y esto es igual a M2 por la aceleración en Y del cuerpo 2, que como vimos antes, esto es igual a 0. Algo a tener en cuenta que la aceleración que vaya a tener el cuerpo 1 para arriba va a ser la misma aceleración que va a tener el cuerpo 2 para abajo, porque están atados por una soga que es ideal. Y van a tener el mismo signo, o sea, si el 1 se mueve para las X positivas, el 2 se va a mover para las X positivas también. Entonces también tenemos este dato de acá.
Bien, en el inciso C nos dice calcular el valor de la masa 2 para que el sistema se encuentre en una condición de movimiento inminente con M2 bajando por el plano inclinado. Calcular el valor de la tensión de la cuerda. Acá aparece una frase que es muy recurrente, que es movimiento inminente. Condición de movimiento inminente. ¿Qué significa eso? Significa que todo está a punto de moverse y lo único que evita que se empiece a mover es la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento que nosotros tenemos acá tiene que ser máxima. Y como está quieta, la fuerza de rozamiento máxima estática está dada por mu estático por la normal. Entonces vamos a agarrar estas ecuaciones que tenemos acá y donde dice fuerza de rozamiento, le vamos a poner mu estático, o sea 0,5, por la normal del cuerpo 1. Entonces agarramos la ecuación que señalé antes y donde decía fuerza de rozamiento le pongo N1 por el mu estático. Bien, N1, para saber cuánto vale, usamos esta ecuación de acá, que es fácil de despejar, ¿no? O sea, N1 nos queda igual a M1 por G por coseno de beta. Bien, ¿qué es lo que pongo acá? También agarramos esta ecuación que tenemos acá y acá no podemos hacer más nada, así que la dejamos como está. La pregunta del millón de dólares es ¿cuánto vale la aceleración? La aceleración, si está en movimiento inminente, quiere decir de que la aceleración esa es cero, porque está quieto. ¿Vamos? Bien, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Son el tiempo, perdón, el tiempo no, la tensión, discúlpenme, y M2. Uy, lo taché sin querer. Y M2. La aceleración, como ya dijimos, es igual a cero. Y acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Se puede resolver. Esto lo dejo para que ustedes practiquen cómo hacerlo, pero los resultados que deberían haber obtenido son estos. Que la tensión era alrededor de 50 newtons, dependiendo cuántos decimales usen en estas funciones trigonométricas. A algunos les dio 49 con algo y a otros les dio 50 con algo. Alrededor de este valores. Y M2 les da para esta condición 6,2. Bien. En el inciso D dice, si M2 tiene un valor que es el doble del calculado en el inciso C, ¿cuál es la aceleración del sistema? La tensión de la cuerda cambia respecto al valor calculado en el inciso C. O sea, básicamente nos pide lo mismo, nada más que ya nos da el dato de M2, que va a valer el doble de 6,2, y nos pide, bueno, ahora calculame cuánto vale la aceleración. Entonces, la masa 2 pasa a valer 12,4, la fuerza de rozamiento pasa a valer mu dinámico por la normal 1, esto cambia, o sea, pasamos de usar el mu estático al mu dinámico. Entonces la ecuación esta que teníamos acá arriba nos queda la tensión menos M1 por G por seno de beta menos N1 por mu dinámico. Esto es igual a M1 por A. Ahora ya no podemos decir de que esta aceleración valga 0. Y la otra ecuación nos queda la tensión menos M2, que ahora es dato, por G por seno de alfa, es igual a M2 por la aceleración, que tampoco sabemos cuánto vale. Entonces acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que son la tensión y la aceleración. Esto, los resultados nos daban 3,37 aproximadamente, alrededor de 3,4. Perdón, esta es la aceleración, estaba mirando cualquier cosa, discúlpenme. Eh, la aceleración es 3,4 metros por segundo cuadrado y la tensión aproximadamente 56 newton. Aproximadamente, algunos le dan un poquito más, un poquito menos.
Y cuando pregunta, ¿cambia respecto el valor de la tensión respecto a lo calculado en el inciso C? Y sí, fíjense que aumenta un poquito, de 50 a 56. Eso, nada, cambia ahí un poquitito. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, cualquier duda que tengan, saben dónde encontrarme. Saludos.